Hola, soy Lustezno y esto es Kicking Five. Monasterium es un juego de 2 a 4 jugadores diseñado por Arf D. Fuller o algo así. Y lo va a editar la editorial DLP Games y seguramente saldrá en español por Araki Games. Monasterium es un juego que utiliza varias mecánicas, entre ellas la de drafteo de dados y la otra, la principal o fundamental a la hora de puntuar, como sería las mayorías y varias derivaciones de las mismas. ¿Cómo funciona Monasterium? Pues bueno, en Monasterium vamos a jugar durante 3 años. En esos 3 años vamos a tener un número determinado de rondas que va en relación directa con el número de los jugadores de la partida. Es decir, cada año, si jugamos a 3 jugadores, va a tener pues 3 rondas. 3 por 3 serían 9 en total. Así es como funciona el número de las rondas, básicamente para que todo el mundo pueda ser en cada uno de los años el primer jugador, el jugador inicial. Tiene varias fases. En la primera fase lo que haríamos es tirar cada uno de nosotros los dados para colocarlos en la zona inferior del tablero. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. En orden vamos a tirar nuestros dados y en el momento que los tiramos elijo un número de los que me han salido. Y todos los dados que tengan ese número los tengo que colocar en su posición correspondiente, como digo, abajo del tablero. Si es 1, colocamos 1, si son 2, colocamos 2. Y esto lo vamos a hacer en turnos, siguiendo un orden. Otra vez, cuando nos vuelva a tocar, tiraremos todos los dados otra vez que tenemos. Volvemos a elegir un número y volvemos a colocar los dados, cada uno en su número correspondiente. Básicamente, eso es lo que tenemos que empezar en cada año antes de comenzar a ejecutar las acciones. En la siguiente fase, lo que haríamos precisamente es ejecutar en orden de turno las acciones, que hay varias, y a medida que desbloqueemos los novicios habrá muchas más, pero en principio vamos solamente a poder ejecutar 5, que son las correspondientes a las 5 columnas que tenemos en nuestro tablero de jugador. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente tenemos que elegir uno de los números. Del 1 al 5 podremos llevarnos hasta 3 dados y si escogemos el 6, que es un comodín, solamente podríamos llevarnos 1. Así que escogemos un número. Hay alguna regla como que, por ejemplo, si hay un dado de nuestro color, tenemos que coger ese antes de coger los demás, no podemos coger los colores de los demás, etcétera, etcétera. Y básicamente es eso, elegimos un número, cogemos dados. Y con esos dados vamos a ejecutar una acción con cada uno de los dados. El número determina la fila donde ejecutamos la acción. Y la columna, pues va a ser la acción que nosotros elijamos ejecutar. Básicamente, ese es el funcionamiento que tiene el juego. Como veis, en el tablero de jugador a la izquierda vamos a tener los costes de las acciones y a medida que desbloqueemos los novicios, los saquemos de nuestro tablero para mandarlos a los huecos de los edificios de todos los monasterios que tiene el juego. Veis que tiene 5 monasterios y en cada uno de ellos tiene diferentes partes, diferentes habitaciones, hospedajes, etcétera, como la capilla, el claustro, etcétera, etcétera, pues vamos a mandarlos hacia los monasterios. La acción principal del juego, o la más importante, la más relevante, va a ser esa precisamente, la de mandar novicios al tablero, a los monasterios. De ahí va a derivar en una puntuación al final de la partida que tendrá varios tipos de, como una especie de mayorías, por decirlo así. 3 son mayorías y la cuarta forma de puntuar sería como lo que nos sobra, la chustilla que nos ha sobrado, ¿no? A la hora de hacer la puntuación final de victoria tendremos mayorías en los monasterios, tendremos puntos de victoria que serán multiplicados por los novicios que tengamos en las capillas, por los novicios que tengamos en los claustros y, como digo, al final la chustilla, que será pues lo típico, los recursos que nos han sobrado, etcétera, etcétera. Así que básicamente toda la chicha del juego es buscar mayorías en los monasterios y desbloquear todas las acciones posibles, porque si os fijáis, hay 24 novicios en cada uno de nuestros tableros que va a desbloquear 24 acciones diferentes a medida que vayamos mandando esos novicios al tablero. ¿Cómo funciona lo de mandar los novicios? Pues nos tendremos que fijar en una especie de carruajes o mensajeros que van justo por el camino amarillo del medio del tablero, y a medida que esos
mensajeros vayamos avanzándolos, vamos a poder estar de forma adyacente a algunos monasterios. Ahí es donde vamos a poder mandar los novicios para conseguir esas mayorías. O en su caso, tener ya un novicio que previamente hayamos mandado y también vamos a poder ser capaces de mandar más novicios a esos monasterios donde ya hemos mandado anteriormente las figuras de los novicios. Básicamente esto es el juego, pero con un entramado de combos entre medios de todas las acciones, por supuesto. Vamos a ir desbloqueando, el juego se va, intuyo que se va a acelerar mucho en el sentido de que vamos a hacer más combos, a medida que avancemos con los mensajeros habrá también nuevos combos que ejecutaremos, y en la parte derecha de nuestro tablero tenemos como una especie de minijuego que básicamente es la construcción de unas vidrieras. Esas vidrieras funcionan, para que me entendáis, como una especie de sudoku. Tenemos que ir colocándolo en la rejilla que veis ahí, tenemos que ir colocando las partes de la vidriera sin poder repetir ni en filas ni en columnas, o sea, un minijuego. Y básicamente esto es lo que nos ofrece Monasterium, un juego que parece en principio esa clase de juego con reglas muy intuitivas. Empezamos un poco limitados, pero a medida que vamos desbloqueando los novicios y el tablero se va abriendo, vamos a tener muchas más opciones posibles, muchos más combos, y también tendremos que luchar con los demás jugadores para obtener, como siempre, las mayorías en los monasterios y ese combo de mayorías relativas en base a nuestros novicios en capillas y claustros. Esto es cómo funciona Monasterium, que seguramente saldrá de la mano de Arrakis en español. Esto fue todo, nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5, un saludo, chao.